El arte consiste en la expresión de sensaciones, emociones e ideas, a través de recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El diccionario de la Real Academia Española dice: artista, persona dotada de la virtud y disposición necesarias para alguna de las bellas artes, persona que hace algo con suma perfección. La invitada del día de hoy es una cantante, músico, compositora y empresaria con más de 20 años de carrera. El interrogatorio de la Universidad de las Américas Puebla y su servidor, en particular, le dan la más cordial bienvenida a la artista Eli Guerra. Gracias. Gracias, Eli. Gracias, Eli. Muchas gracias. Gracias. Fantástico. Muchas gracias, Eli. Buenas tardes. Bienvenida a tu casa. Gracias, querido. Me voy a hacer más para acá para estar más cerquita. Venga. Ya que oí que estabas nervioso, vamos a ver si lo logramos hoy. No, bueno, mira. Ok, bueno, vamos a platicar de verdad. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias, Silvestre. Tengo que empezar por el principio. Nombre completo. Elizabeth Guerra Vázquez. Fecha de nacimiento. 13 de febrero de 1972. Lugar. Monterrey, Nuevo León. Pese a que todo el mundo cree que eres de Guadalajara. Pero insisto en que no. ¿Quién es tu padre? Alberto Guerra. ¿Qué hace? Director técnico de fútbol. Ok. ¿Quién es tu madre? Gloria Vázquez Almaraz. ¿Alguna actividad? Gloria, todas. Ahorita ya sabes que las mamás andan en friega. Todas. Okay. ¿Quiénes son tus hermanas? Gloria Guerra es la mayor, Fernanda Guerra es la menor. Ok. ¿Qué recuerdas de tu infancia, Eli? Pocas cosas. ¿Por? Yo creo que a todos nos ocurre que tenemos cierta amnesia, ¿no? Que ocurre como que hay cosas que te acuerdas, otras que no. Puedo recordar olores, sabores, sobre todo. De mi infancia lo que más recuerdo es, por ejemplo, unas tostadas de ceviche de aserrín que hacen en Colima, en las playas de Colima, en Manzanillo, o ¿sabes? O cuando íbamos a Tenacatita, o cuando andábamos por Pablo de Tarso, que era un hotel muy famoso, famoso es un decir, pero puebleando y comiendo, esas son las cosas que más recuerdo de mi infancia. Fíjate. ¿Cómo eras en la escuela, Eli? Súper nerd. Sí. Bien. Como soy ermitaño y siempre he sido poco social, entonces siempre me ha interesado estudiar o leer, pero a mi paso, en mi espacio, así que honestamente pues siempre fui alumna clásica como top y al mismo tiempo pues solitariona, pero también medio líder porque alcanzaba siempre como a representar a mis compañeros y cosas así. Bien. Tengo un dato, a los 8 años empiezas a tocar guitarra. ¿Es a Así los es, 8? sí. ¿Cómo pides tu guitarra, te la dan? ¿Cómo es esa relación con la guitarra de primera instancia? Son de las cosas que no recuerdo bien, Okay. pero lo que sí sé es que yo descubro primero mi voz. Descubro que puedo cantar, como a los 7, 8 años, descubro que puedo alcanzar notas. Un sacerdote me dijo, eres mezzosoprano. Alguien me dio 2 alertas. Y como yo pensé que me iba a dedicar a escribir, realmente, bueno, hablamos inclusive de mis 8 años. Yo pensaba que me iba a dedicar a escribir a los 8 años. En realidad, entendí, si tengo voz y quiero escribir, puedo hacer canciones. Entonces, estoy casi segura que busqué la manera de tener ese instrumento a la mano para comenzar a escribir mis canciones. ¿Recuerdas tus primeras lecturas o tu primer, no sé, cuento, historia o algo que te haya ilusionado, guardes? Recuerdo muy claramente que cuando era muy chica y empecé a leer fluidamente, yo vivía en San Luis Potosí y había una papelería sobre la avenida Venustiano Carranza, que era como de las más importantes, que se llamaba Glomar. Y en Glomar había vendían de todo, entre dulces y el lápiz, ¿no? El cuaderno. Y entonces vendían también unos libritos chiquititos que decían en vida, hermano, en vida. Y venían poesías, exactamente. Me gustaría tomar y hacer este viaje contigo gracias al último disco que hiciste, que se llama El Origen, de varios temas.
y nos va a ir llevando poco a poco, si tú me lo permites. Del primer disco, 1994, en El Origen, incluyes Júrame y Para Hacerte Perdonar. ¿Por qué esas canciones, Eli? Fíjate que cuando yo inicié mi carrera, la inicié mucho más joven, la inicié a los 15 años. Es decir, yo ya pisaba escenarios profesionales a los 15 años. A los 19 firmo mi primer contrato, pero firmo mi primer contrato con un deseo de realmente cantar mis propias canciones. Era una situación, como podría decirse, extraña, cruel, y al mismo tiempo chusca, porque ir a una compañía disquera acompañada de tu guitarra y cantar así a pelo, como estamos aquí, tus canciones para ver si te eligen y te graban un disco, pues antes era así. Entonces, o bueno, era así para mí, porque nuevamente yo no tenía familia de músicos que pudiera protegerme de alguna manera. Entonces, cuando yo llego a BMG Ariola, que es la primer disquera que me firmó, ellos creían en mí por muchas circunstancias, pero conforme fui notando, lo que querían deshacerse era de mi repertorio. Ellos querían forzosamente que yo fuera realmente una intérprete. Yo siempre defendí mi espacio como compositora y era lo que yo quería hacer, pero entonces me firman y lo que quieren realmente es empujarme a ser una intérprete. Entonces, si ustedes ven mi disco, mi primer disco, claro, hay canciones mías, pero también hay canciones de Áureo Baqueiro, y está esta canción Para Hacerme Perdonar de Juan Mari Montes, y está Júrame. ¿En qué momento estabas cuando escribiste? Porque a la hora que estás en El Origen y escoges esta canción, y El Origen cabe decir que es una, no sé si reinvención, pero sí una readaptación, claro. Digo, porque es voz, piano y es otra cuestión. Claro. No te vas a estas entrañas de estas letras, la escoges, recuerdas, lloras, no sé qué piensas con esto, Eli. Es extraño, para mí la música es circular, es decir, yo tengo la fortuna de hacer la carrera o de venir haciendo la carrera que he querido. No puedo imaginarme a esos cantantes o esos músicos que hacen canciones para deleitar a una empresa o para deleitar a una radio. Hay fórmulas para ser famoso, hay fórmulas para ganar dinero, ¿no? Pero yo tengo la fortuna que me aguanté y si había que pasar hambre, pues la pasaba, y si había que amarrarse, ¿sabes? El cinturón, pues se amarraba. Entonces, hoy en día tengo la fortuna de subirme al escenario y que mi música sea realmente vida, es como el agua, sí. Es algo que ocurre de manera muy fluida, muy natural. No hay necesidad de detenerse a pensar qué dicen mis canciones, porque es mágico subirme y cantarlas, porque no puedo retratar el pasado. Pareciera que uno retrata el presente, pero es como cuando escribes canciones, realmente no sabes ni de qué estás escribiendo. 1994, Pa' Morirse de Amor. Y en El Origen, escoges Peligro, Ángel de Fuego, ¿Por qué tendría que llorar por ti? Y Lágrimas de Agua Salada. ¿Cómo fue tu segundo disco y por qué escoges estas canciones, Eli? En base a que yo estaba demasiado incómoda con el primer disco, logré desafanarme de BMG. Me dieron mi carta de retiro a través de Diego Herrera, que es un caifán. Y Diego era en ese momento PR, o que el tipo de alguna manera pudo ayudarme a que me dieran mi carta de retiro. Y entonces firmé para EMI, este disco de Pa' Morirse de Amor, que grabé en Londres por 4 meses, y lo grabé desde noviembre hasta marzo. Hablamos del 96. Y pues me acuerdo perfecto, el simple hecho de estar en otro lugar. Quisiera que contemplaran, yo creo que muchos de ustedes a lo mejor les ha tocado, confrontar sus miedos a través de lo que más les gusta hacer. A mí siempre me ha pasado eso, es decir, Eli, órale, ya vas, pues ya está aquí el boleto de avión y pues vas a llegar a este hotel chiquitito, pero ya está listo y ahí está el productor que dijiste, ¿cómo lo ves? Lo veo bien, pero me estoy cagando de miedo. ¿No? Entonces, el literal, o sea, como que agarras tus 3 chivas y pues vámonos, ¿no? Y hice este disco en espacios muy luminosos, pero también muy distintos.
Yo que soy tragona, en Londres no había que comer bien, o sea, de estos potajes y todo esto, era como, sonaba muy bien, pero al final trabajamos mucho. Yo elegí hacer este disco con Sandy McLelland, que en realidad es escocés, no es british, pero Sandy tenía esta como sangre un poco más, ¿sabes? Los escoceses eran más rudos y él era como igual que yo, pues, toda mi vida he hecho ejercicio, él había jugado rugby, entonces él y aquí no hay staff, no hay nadie y vamos a jalar los cables tú y yo y vamos a jalar los micros tú y yo, entonces pues adelgacé 7 kilos, de la friega que nos pusimos. Fue un disco muy querido, pero también pues doloroso. Yo en ese entonces y vaya, no es que uno quiera traer los amores ni exponer, pero yo creo que todos ustedes saben que fui pareja por algún tiempo de Tito Fuentes, quien es músico de Molotov, y en ese entonces éramos pareja. Entonces realmente éramos pareja, empezábamos a andar. Entonces, claro, escribo canciones como Peligro, ¿no? Que de hecho él lo sabe, se lo escribía a él, porque a él le decía yo a él Peligro y yo era Pasión. Entonces, esas son las historias personales que ustedes vienen a enterarse hoy aquí, ¿no? Y realmente no podía faltar, son piezas, nuevamente Peligro es una pieza que ha marcado de alguna manera el intercambio entre una audiencia y mi música. Lágrimas de agua salada, a mí me llama mucho la atención, pero si vemos las letras, vemos la vida de Eli, el mar es muy importante también en tu vida, Eli. Sí, yo creo porque le tengo miedo. Okay. Sí, el mar ha sido para mí un ajuste de cuentas siempre, ¿no? Es como que tengo cierta claustrofobia, entonces el mar me ayudó a lo mejor a superarla porque decidí bucear, ¿no? Y no solamente bucear en agua clara, ¿no? Cuando vas a Cozumel, que entras y 30 metros abajo aún sigues viendo todo muy bien. Sí. No, me atreví a ir al Océano Pacífico, mar abierto, y cuando a 1 metro no ves a nadie, entonces sí dices, no, por favor. ¿Qué hice? Sí, ¿qué hice? Sí, y me va bien, porque finalmente he podido superar como ciertos miedos pues mundanos, porque al final los peores son los espirituales. Wow. En mi caso, no sé ustedes, pero a mí todo aquello que no vea pues me da más miedo, ¿no? O sea, es como, ok, pero... Literalmente el mar es importante porque es una fuerza como que la comparo conmigo. O sea, cuando estoy frente a él, yo la verdad no gusto mucho de ir a la playa, es decir, nunca me verás asoleándome en bikini, ¿no? Me verás toda vestida de negro con un sombrero así, que por ser fiel a mis amistades o a la pareja o a mi familia, cuando voy al mar hay que estar en la playa, pero sí. Pero yo prefiero un mar violento, ¿no? Okay. Yo prefiero un mar con personalidad, que quizá haga cierto frío. Yo prefiero eso, me emociona más, me inspira más, me permite entonces quizá reflejarme en un espejo y me ayuda a ser creativa. De tu tercer disco, Lot of Fire, que es la flor del loto y el fuego, digo, ahorita platicamos un poco de ahí, otra vez escoges el mar, el tiempo y prometo ser. Y hablando inmersivo en el tema del agua, tienes un gran video de Tengo Frío y no entra esa canción. No. ¿Por qué? ¿Por qué esta sí, esta no? Por lo mismo, siento que Tengo Frío ha inundado muchos momentos de mi carrera en vivo. Es decir, en el origen del disco ustedes la escuchan obviamente en vivo porque fue un concierto, pero invitamos a 12 voces, a un coro de 12 voces, que vino a embellecer y a ponerle fuerza a todo esto. Era una manera muy bella como de retomar canciones que no hemos podido con la banda hacerlas florecer. ¿Cada disco regresas a casa y has pedido el punto de vista de tu familia o de alguien más? Cuando lo tienes es, me urge enseñárselo a alguien, a ver qué opina, o no hay opinión. No, mientras me lo dices empecé a sentir pudor y algo de vergüenza, porque me imagino que tendría que ser, ¿no? No, por Dios. Lo que ocurre, Papá, ¿no? Ya compartir. Lo hice, no, la realidad es que nuevamente uno tiene que elegir el tipo de músico que eres, y yo elegí hacer lo que me permite convivir con los demás. Okay. En un principio mencionaba, pues soy ermitaña, ¿no? O sea, soy solitaria, pues a mí mi carrera me ha obligado a
a entender el mundo, a convivir, y la música ha sido un puente salvavidas maravilloso. 2000, Amores Perros, ¿no? Incursiones con Amores Perros, gran película, gran soundtrack. Yo creo que a la par. Para muchos es mejor el soundtrack que la película, para algunos otros no. ¿Cómo te marca en algún momento o te marca Amores Perros? ¿Esos sencillos, ese disco? Fíjate que más que nada como que yo siento que marca como un destino. Disfruté mucho haber hecho este paréntesis, porque de ahí mucha gente se dio cuenta que mi voz tenía muchos rangos, que mi voz tenía muchas expresiones, y claro, he hecho más de 60 colaboraciones. Sí, no, bueno, te iba yo a decir 50 y tantos, pero no, sí. Sí, he hecho más de, claro, digamos así. Sí, no. Pero en el 2001, obviamente, y también me meto y me clavo porque también la metes en El Origen, en una gran versión con un gran invitado, Beto Cuevas, Así y te es. toca el duelo. Sí. ¿Cómo fue el duelo? ¿Cómo fue el duelo? Para muchos pudo no haber descubierto a Eli, para los que ya te conocíamos fue que les extrañaba, digo, realmente. Pero ¿cómo Gracias. fue para ti el manejo del duelo y cómo llegaste y cómo fue? Pues no me voy a olvidar que yo estaba sentada comiendo y me llamó Beto y me dijo, Eli, fíjate que vamos a hacer nuestro unplug y quisiéramos que fueras nuestra invitada. Yo sé por ellos, yo sé por Mauricio, por Pedro y el mismo Beto, que Lot Fire es uno de los discos que más disfrutan de lo que he escrito. Y en ese entonces era Lot Fire lo que acabamos de decir, que venía luchando por tener un espacio. Y entonces yo hice lo que hago con cualquier colaboración. Yo digo, pues déjamelo oigo. Porque lo importante para mí es escuchar. Si yo puedo brindarle algo especial o algo de mí a esa pieza, entonces lo hago. Si no, no lo hago. Entonces la escuché y yo creo que El Duelo es una canción muy intensa, que claro, que bajándole el tempo como lo hicieron, el productor era Lucho Gatica. Entonces, había muchos espacios donde yo quería realmente estar. Y cuando lo hicimos fue un momento muy bello porque recuerdo que estos unplugs que hace MTV se hacen en vivo y se hacen de corrido. O sea, no es vamos a grabar y vamos a guardar silencio, es vamos a grabar y vamos a dar un concierto y vamos a terminar. Pero para El Duelo, desgraciadamente, tuvieron que hacer un stop, porque yo tenía que entrar por el público para sentarme en mi lugar. Si no, iba a tener que estar esperando aquí agachada, ¿hace cuenta? Todo el concierto, hasta que me tocara. Una hora y media. Sí, exacto. No sé. Entonces, claro, cuando empezamos a ver que la gente, realmente fue un momento muy importante, y cuando yo me levanto para despedirme de la banda y regresar al camerino, no nos dejaban ir, la gente, ¿quién eres tú? Porque claro, había muchos fans de La Ley de toda la vida que no tenían ni idea quién era yo, pero ¿quién eres tú? Y desde ahí, pues esas canciones no puedes decir que no existen, no puedes decir que no son tuyas, no puedes decir, al contrario, las abrazas con mucho amor, se agradecen porque en este caso fueron discos platino por todos lados. A país que yo iba, si alguien decía La Chica de La Ley, decía no, es que, o sea, nunca se fuimos de La Ley hasta que estabas tú, o viceversa. Es que qué bárbaro La Ley, qué genial que te invitó. Entonces siempre ha sido un gozo y no podíamos dejar de invitar a Beto, quien amablemente vino e hizo una versión absolutamente, ¿no? Al otro lado. Además, con una gran canción que se ha demostrado que es igual de camaleónica. Claro. Que se puede adaptar y que puede manejar, ¿no? Así es. Cuarto disco, también incluido varios temas en el Origen. Obviamente en Sweet and Sour Hot Spicy. Cosas curiosas. Primero, escribes tus primeras 2 canciones en inglés. Ándale. Pero no las incluiste en el Origen. No. ¿Por? Nuevamente creo que lo que a Nico y a mí, Nico y yo estuvimos metidos en el estudio al menos 5 o 6 meses para bajar las canciones de todas sus producciones a 2 instrumentos. Entonces yo creo que tuvo que ver esta sinergia entre él y yo, qué canciones, hacia dónde nos dirigimos, y quizá Puerto Vallarta y Angelito Hart quedaron fuera porque también tuvimos a bien meter canciones de tradición mexicana, ¿no?
Aquí obviamente me tengo que meter en dos asuntos que son importantes y también creo que vale la pena porque son parte de tu personalidad. El primero es, yo creo que para mí es un clásico tu portada. Sí, gracias por decirlo. Para Camilo Lara también lo es. No sé si sepas quién es Camilo Lara. Sí, claro. Sí, él era, quien me firmó. Es un gran reto, es una afrenta, es un reto de salir de espaldas en una fotografía roja y todo rollo que ya, digo, a lo largo de los años se ha convertido en un clásico. Que eso es una de las cosas. Y la otra, obviamente, me tengo que meter en los cambios de looks, porque fue un look también muy interesante. Claro. ¿No? ¿Cómo son estos cambios de rearmado de Eli Guerra? A lo largo de los años, pero en este fue algo muy particular, Eli. Fue muy particular y haces bien en traerlo como así, algo muy especial, porque lo fue. Yo cumplí 30 años con este, es decir, yo estaba en mis 30 cuando estoy escribiendo y estoy produciendo Sweet and Sour, Hot y Spicy. Y yo sentí mi cuerpo distinto, así como ahorita mencionamos que el cuarto piso es otra cosa. Los 30 en la mujer es maravilloso, te crece todo, pero de manera positiva, ¿sabes? Estás cachonda, te sientes, ¿sabes? Voluptuosa, estás radiante, y yo realmente, o sea, no podía encontrar un mejor como símbolo de todo esto que un afro. Yo descubrí el afro en Puerto Rico. Yo estaba tocando en escenario y pasó una chica con ese afro y yo dije, eso es lo que sigue. Y así fue, fui con Jorge, mi peluquero, y le dije, quiero esto, y me dijo, te cae, pues vas. Y entonces me hizo el afro, porque yo me sentía así, voluptuosa, libre, sexy, ¿sabes? Entonces, este disco, además de celebrar los sabores y todo esto, celebra un momento de mi vida sexual buena, ¿sabes? Entonces, cuando hacemos la portada, la sesión de fotos, pues para mí era obvio que esa era la fotografía. También hubo un estiro y afloja con la compañía disquera, no lo podía creer. Me decían, en principio tu afro no nos gusta, ¿no? Y en segundo, te quieres poner de espaldas, no entendemos, Eli, por qué siempre tienes que ir a contracorriente. Por eso es de espaldas. Pobres. Por eso es de espaldas. Por eso. Era muy fácil, ¿no? Era muy fácil. Bueno, yo digo, pero bueno. Ahora, no incluyes Ojos Claros, Labios Rosas, que fue un sencillo de este disco, y no lo incluyes tampoco en el origen. No, porque a nuestros fans más queridos les dijimos, no esperen las canciones más comunes. Esperen confrontarse con aquellas canciones que han dejado de escuchar en vivo. Entonces, claro, pues decidimos piezas que de alguna manera retroalimentaran a Ciclos, porque como saben, Ciclos es nuestro único DVD y es una celebración de todas esas canciones, que con la banda han sonado en todos los escenarios que hemos tocado. Entonces, el origen lo que viene a hacer es como esta contraparte, porque como a muchos de ustedes o les ha ocurrido o les va a ocurrir, a veces tú tienes que invertir no solamente tu dinero o tu esfuerzo o tu tiempo y tu energía en un proyecto, sino que también a veces te van a decir, Eli, ¿quieres tocar en Londres? Sí, pero no hay lana. Entonces vas con la guitarra, vas sola, y esos momentos tan íntimos que a lo mejor en mi país he vivido inclusive más ahora en este momento de mi carrera que en un principio, esos momentos de intimidad queríamos reflejarlos también con el origen. En algún momento, ahora que estás comentando eso, Eli, tomas una decisión de, por ejemplo, o cómo conversas con una banda. Parece un poco hasta egoísta, podría sonar un poco egoísta, pero debes de tener una gran relación con tu banda, decir, vamos a Londres, pero no hay lana. Bueno, voy yo con mi guitarra, y los otros no dicen, Londres, yo claro, voy, sí. O por qué me quedo, no sé, o yo tampoco cobro, voy. No sé esa charla, esa parte íntima, claro. Pero debe ser interesante. Es muy interesante porque nuevamente tú me presentaste amorosísimamente y dijiste que yo era una artista y también mencionaste que era compositora, que era músico y dijiste empresaria. Así es. Entonces, no sé si la palabra empresaria me queda muy en el saco, pero lo que sí te puedo decir es que yo también sé que mi carrera es lo que me da de comer. Que mi carrera es mi negocio y que mi negocio tiene también un solo nombre, Elizabeth Guerra o Eli Guerra. Es decir, yo nunca hice una banda ni dijimos vamos a componer todos y vamos a hacer una banda y vamos aquí a ganar por igual y a poner por igual. No, aquí es mi trabajo creativo de una solista que invita a unos músicos, pero que los invita a convivir de manera... podría decirse excelente, es decir, yo fui antes que haber hecho un disco o cantar mis canciones en un escenario,
yo fui parte de grupos de apoyo para otros artistas. El trato que se le da a un grupo de apoyo para un artista normal es medianamente ok. Ahí está tu cuarto, ahí están tus viáticos y ahí está tu camión para viajar. Yo nunca viajé en avión cuando yo fui corista o cuando toqué para otros artistas. A mí siempre me mandaron en camión, me daban unos viáticos y quizá me pagaban 15 días después de que había cantado, ¿no? Acá a nuestros músicos se les paga un día antes o el mismo día que todavía ni han viajado, viajan en avión, duermen en habitaciones solitarios, tienen viáticos de excelencia y tienen sueldos que, después de haber investigado, pago mejor que muchos artistas de nombre muy famosos. Sexto disco, Hombre Invisible, y para lo que es el origen solo escoges Colmena, que es algo muy, muy curioso. Para el disco de Hombre Invisible tienes colaboraciones de mucha gente, invitas a colaborar con esta celebración que tú tienes. Gustavo Santaolalla, Enrique Bunbury, Juanes, Horacio Franco, que yo creo es el mejor flautista del mundo, sí, ¿no? Horacio Franco, y sin embargo escoges Colmena, que es solo tuya. Qué pesada, ¿no? ¿No? De aquí voy a terminar muy mal, se van a ir con una impresión muy mala, muy mala. No, pero ¿por qué? Aquí venimos a platicar. ¿Cómo fue Hombre Invisible y por qué lo escoges en el origen la Colmena? Bueno, principalmente a mí me ha gustado comprender mi carrera como desde la esquina que casi nadie ve, ¿no? De la música, o al menos de la música popular. O sea, como que yo siento que normalmente en la música popular te dicen, haz un dueto con alguien, pero ¿para qué? Para que te expongas, para que brilles, para que ese alguien te aviente de alguna manera al universo de lo que te vean, de la exposición pues comercial. Y yo normalmente veo hacer un dueto desde la parte creativa, como un reto, como algo que te forme, que te permita ser mejor músico, ¿sabes? Entonces, por eso se llama Hombre Invisible, porque todos estos personajes que tú mencionaste, efectivamente, Gustavo Santaolalla, Meme de Café Tacuba, Álvaro Enríquez de Los Tres, Juanes, Horacio Franco, Enrique Bunbury, no quiero dejar a nadie afuera, pero todos estos hombres aceptaron ser hombres invisibles de un proyecto en el que no se les pedía componer, no se les pedía hacer lo que ellos sabían hacer como magistralmente, no se les pedía una cara o un rostro para apoyarme a que yo hiciera, ¿sabes?, más valiosa mi carrera. Lo que yo les pedía es, estoy queriendo hacer música desde otra esquina, estoy queriendo hacer un disco que me rete, porque no sé en sus diferentes carreras, pero en la música ocurre como todo. Pues yo soy guitarrista, pues yo agarro la guitarra y es mi instrumento para acompañarme y comenzar a escribir. Entonces, hay cierta rutina que te hace ir a los mismos lugares y lo que yo quería era salir de eso. Entonces, lo que les pedí fue una secuencia armónica. Por ejemplo, algunos me mandaban algo muy hecho y yo les decía gracias y yo más bien lo desmembraba, o en el caso de Horacio Franco, Horacio mandó una flauta muy muy barroca a una velocidad extrema y yo para poder elegir algo y comenzar a crear desde ahí, lo que hice fue bajarle la velocidad, desmembrarla un poco y entonces comenzar a escribir y escribí Lento Funeral. ¿Cómo fue la creación de Homie Company? Fue a fuerza, o sea, ya hubo un momento en el que entendí, no hay marcha para atrás. Sabes que, nuevamente, como yo soy extrema, pues pobres de los que me han apoyado, o sea, pobres de las disqueras porque ¿por qué quieres la foto de espaldas, Eli? ¿No? O ¿por qué llegas pelona? O ese tipo de cosas que se alejan de los estándares normales, ¿no? Es decir, mucha gente cuando me dice el afro me decía, ¿por qué si eres tan bonita te haces esas chingaderas? ¿No? y yo me veía en el espejo y yo decía, pues yo me siento cómoda. Bueno, quizá es la manera en la que no nos atrevemos a abrirlos. No, hoy es distinto. Estamos hablando del 2004, 10 años atrás. Entonces, realmente, Homie Company arranca cuando yo ya me cansé de todo, cuando yo ya entendí, ¿sabes qué? He respetado jerarquías, he respetado a managers, he respetado a
presidentes de compañías disqueras, he respetado a aquellos que me han ayudado a crecer mi emprenda y comencé a estudiar, comencé a entender mis derechos como autora, comencé a entender por qué o no pertenecer a una sociedad autoral, por qué o no tener una editorial, que son dos cosas diferentes, por qué o no sacar un disco a forma independiente y decidí que tenía que hacerlo. Entonces fui muy paciente y me despedí de todo mundo, en los tiempos de ellos, no en los míos. Es decir, yo ya me quiero ir. No te puedes ir ahorita, Eli. Emi me dijo, no te puedes ir, tienes que hacer este último disco para nosotros. Ándale pues, yo lo hago, pero lo que yo quiero hacer es esto, esto y esto. Era Hombre Invisible. Cuando yo hice Hombre Invisible, no hice ninguna canción antes de haber hecho el arte del disco. Ustedes, lo que ven en Hombre Invisible, la primer creación fue visual. Es decir, las fotos de ese material es lo primero que yo hice y me tardé 2 años. Y entonces Emi dijo, ¿y cuánto va a costar? Porque además de todo, participó un equipo de 20 personas. Las fotografías las tomaron David Franco y Ricardo Trabulsi. Héctor Galván es un interiorista mexicano muy importante, también dueño de la Casa Tropical, lo del cacao que les contaba. Él hizo todo el diseño de arte. Mucha gente se involucró para que este arte quedara tan preciso. Héctor decía, Eli, tenemos que plasmar que cuando alguien vea la portada de tu disco, entienda que ese era el año 2000, o sea, que eran los 2000. ¿Por qué? Porque todo mundo cuando vea esa portada va a decir, claro, yo me acuerdo del minimalismo, yo me acuerdo cómo decoré mi casa, yo me acuerdo cómo me gustaba vestirme, y eso es lo que refleja, y tenía toda la razón. Tú ves la portada de Hombre Invisible y explica un momento que todos reconocemos hoy en día en el lobby de un hotel, ¿sabes? En la casa de tu amigo, porque ya existen esos detalles de decoración. Explica algo que nos pertenece a nosotros aquí y ahora. Y para haber reflejado eso, estás hablando con artistas, estás hablando de tiempo, de esfuerzo. Yo no sé si recuerden que era mitad Eli, mitad un animal, que el animal yo quería que fuera macho. Todos los animales vinieron al estudio. Ese caballo divino negro, ese caballo vino al estudio, se fotografó en el estudio conmigo. Esa preciosa, era hembra en realidad, esa, ay, se me fue el nombre de este felino que fotografiamos. ¿Qué animales? Porque no estoy tratando de acordar si era una sí. No, es que no era pantera, no, es es que es entre guepardo y leopardo. Era un leopardo. Gracias, sí. Este leopardo vino al estudio, se fotografió, estuvo con nosotros. Fue un gran esfuerzo. Cuando la compañía disquera vio el precio de todo esto que tenía que dijo, no, gracias, Eli, hazlo tú. Me dieron mi carta de retiro, de veras. Pero también sé que emocionalmente me la dieron porque entendían, no podemos ir a tu paso, tú traes otra onda y lo entendemos y nos encantaría apoyarte. Y Camilo Lara me dijo, Eli, tienes razón, no es un disco para la compañía, te damos tu carta de retiro. Ahí empieza, me despido de managers, de amigos, a mis músicos, quieren colaborar, por favor vengan, hicimos un disco de manera nuevamente distinta. Tú me preguntabas, Eli, ¿cómo decirles que no vayan a Londres? Imagínate cómo decirles, aquí está esto que me envió y aquí está esto que bajé y así queremos sonar, y todos los músicos dicen, ok, y a partir de eso empieza el engranaje y fue una producción nuevamente ahora de audio, o bueno, de Sónica, otros 2 años. Entonces realmente estamos hablando de trabajos que una disquera no se va a aventar, que un manager le va a querer entrar con todo, pero que al mismo tiempo va a querer buscar cómo reforzarte económicamente, y tenemos que explotar esto. Y yo estoy fuera de esa fórmula. Entonces era obvio que tenía que ser independiente, era obvio que tenía que ser mejor administradora que nunca de mis recursos, y era obvio que tenía que aceptar el reto. Así que fue complicado, pero ha sido muy hermoso. Otras canciones que incluyes en El Origen, Espinita, canción es de la película El Sueño, sí, que es una película que no tuvo mucho éxito, pero la canción es muy bonita, fue con Ana Claudia Talancón y John Leguizamo. Si así es. Okay. Obviamente ya platicamos del duelo, sí, y ese es el cierre del Origen. Así es. Así cierras. Entonces sí, ahora tengo que cerrar yo con unas preguntas. Muy bien. ¿Cuál es tu mayor vicio? Tengo varios, pero podríamos decir que la comida. La comida. ¿Qué es México para ti? Una actitud. ¿Cuál es tu cantante o grupo, hombre o mujer, favorito? El silencio. El silencio. Si pudieras vivir en cualquier época, ¿cuál sería?
esta. ¿Qué es lo que más te gusta, pero te da pena aceptarlo? Para el Higuera debe ser muy complicado, pero tu placer culpable. Mi placer culpable, pues es sentirme bien lejos de todos. Muy bien. ¿Qué te hace llorar? Por ejemplo, me hace llorar la severidad con uno mismo. A veces me pone como emocional injusticias, obviamente, y todo esto que como seres humanos nos vemos tocados y es lo normal. Pero últimamente lloro por pendejadas. Por ejemplo, películas románticas estúpidas. Por ejemplo, lloro con series tremendas, ¿no? Que hoy en día, mis respetos para todos los que están escribiendo en talleres estas series que a todos nos tienen viciados. Hay momentos en los que lloro y te cae, Eli, que estás llorando por esto. Preferiría decir que lloro no, que me conmueven cosas. Es cierto, soy llorona, pero luego me sorprendo porque hay momentos en mi vida en los que debería estar llorando y yo soy súper fuerte y me da igual y digo, me doy cuenta que lloro más bien por las cosas de afuera que por las propias. Ok. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ándale. Todas, puteo de a madre. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿quién sería? No tengo muchos intereses en estar vinculada como con el pasado, la verdad. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría el epitafio de Eli Guerra? Te regalo mi sol, mi luz, mi playa. Eli Guerra. Gracias, ¡Wow! gracias. Hola, soy Pedro. Primero, gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, mi pregunta sería, en tu proceso creativo y en tus composiciones, no sé si hay algunas influencias, porque también hablabas de que desde chica te llamó mucho la atención escribir, leer. Entonces, ¿cuáles son estas influencias? ¿De qué autores te acuerdas a veces cuando estás escribiendo? Gracias, Pedro. Gracias. Al contrario, el gusto es para mí estar aquí. Gracias por haberme invitado. Sí, es una pregunta que nos hacen mucho. ¿Cuáles son tus influencias y cómo escribes y de dónde proviene esta inspiración? En líneas generales, estoy segura que todo lo que vas leyendo o consumiendo forma parte de tu quehacer creativo. Pero es como curioso que yo casi nunca estudio demasiado cuestiones ajenas a la hora de escribir. Como que casi siempre comienzo mis procesos creativos en absoluta, ¿sabes? Como silencio externo. Entonces, sí, seguramente hay frases o seguramente hay autores que han de alguna manera impregnado mi manera de escribir, pero no los tengo muy claros porque casi siempre he preferido escuchar el adentro y continuar esta vorágine de emociones personales para poder redactar algo que me pertenezca, pues se podrá decir al 100%, que nunca es así, porque sin duda uno va agarrando en la valija y vas haciendo tu trabajo a través del trabajo de otros también. Es como súper fresco, la verdad, haberte escuchado y tenerte aquí. Gracias, Ma. Yo quería preguntarte, porque hablaste de que te gusta escribir, pero a la vez de que eres introvertida, quería preguntarte si tienes canciones que son solo para ti. Nadie más haya escuchado alguna creación que es solo para ti. Sí, gracias, Majo. La verdad es que gracias por decirme que está todo bien, porque finalmente eso venimos a compartir y gracias por recibirme. La realidad es que sí, he escrito muchas canciones que solo han sido para mí, que a veces por pudor no las muestro, que a veces no las muestro porque siento que no tendrían ninguna conexión con el resto de las canciones que ya estoy armando para un álbum
eso también es lo que te orilla, ¿no? De repente hacer como trabajos globales o trabajos como de ciclos, ¿no? Finalmente escribes cosas que de repente dices, esto queda absolutamente fuera del contexto de todo lo demás. Y sí, románticamente también hay canciones que he guardado para mí y que tienen significados a lo mejor demasiado personales o son atrevidos o tienen ciertos tintes que en el momento yo prefería guardarlo para mí. Después todo eso lo he roto, o sea, tampoco me quedo con nada, es casi como que he sido poco noviera y he tenido pocos novios, pero muy importantes, y cuando he terminado con ellos rompo todo. No guardo una sola foto, no guardo el recuerdo, ¿sabes? Es lo mismo con esas canciones. He roto todo y entonces es comenzar de cero. Gracias. Hola Eli, Hola. soy Ale. Ale. Y hace rato que hablabas del cuarto piso, y te entendimos muy bien. Estoy en el tercer piso, pero quería preguntarte, a veces cuando hablabas de ciclos, uno se pregunta, oye, estoy satisfecha, he cumplido todo lo que he querido, todavía me falta. Ahorita Eli puede decir que ya encontró todo lo que necesitaba, ha cumplido todo lo que quiere, o te falta algo. No, hombre, Ale, es como lo que decíamos de Alexis, o sea, yo como todos ustedes me siento a la orilla de mi cama y realmente me pregunto, ¿qué he hecho? ¿Para dónde voy? A veces, o sea, puedo inclusive compararme, qué es lo peor que puedes hacerte. O sea, empiezo a compararme con colegas contemporáneas que han logrado mucho más que yo y digo, ¿cómo? ¿En qué momento me quedé dormida? ¿En qué momento no defendí mis ideales? ¿En qué momento me dio temor hacer o no hacer un disco? Y realmente es muy importante que ustedes sepan que yo quiero vivir mis diferentes edades. O sea, yo comencé escribiendo canciones a los 8 años, pero a los 15 salí de mi casa, pero a los 19 grabé mi primer disco. Y entonces hoy, que tengo 43 años, yo no puedo escribir las mismas canciones que escribí 20 años atrás. Yo quiero vivir mi edad, yo quiero entender que está bien como artista o como músico comprometerme con el momento que vivo, porque al final yo también creo que la obra que yo pueda dejar va a tener de alguna manera una parte muy hermosa, que es la de explicar mi generación, que es la de explicar qué momento me tocó vivir como mexicana. Y eso se traduce a través de las canciones. Ahora que yo estoy cantando música tradicional mexicana, es decir, La Llorona o Solamente una vez, esto del preso número 9, ¿sabes? Ahora puedo inclusive decir, qué padre que yo voy a formar parte de la música que se escribió en mi país. Es decir, yo voy a formar parte de la historia de la música de mi país. Y el otro día, que fue el otro día, es decir, este martes pasado, estuvimos con la Coparmex hablando con mujeres empresarias. Y una mujer de 60 años se me acercó y me dijo, ay, Eli, es que sí, tú tienes que hacer proyectos que defiendan la música tradicional mexicana, porque lo que hoy en día escuchan los chicos, yo volteé y le dije, lo que hoy en día escuchan también es música mexicana y también es tradición. Entonces, me falta mucho por hacer, me siento siempre incompleta, me siento siempre inconclusa, me siento siempre ignorante, pero nuevamente, como lo mencionaba, tengo unos cimientos de una escala de valores muy importante que me permite sobreponerme a esto que de alguna manera combato todos los días como cualquier otro. O sea, alcanzar ciertas metas no significa que estemos satisfechos del todo. Alcanzar ciertas metas no significa que yo ya pueda dejar de trabajar. Les comento algo muy personal, lo he venido diciendo en conferencias así íntimas. Yo no tengo dinero en el banco. Yo, si ahora decidiera dejar de trabajar, dejo de comer. Entonces, dejo de inclusive darle trabajo a 30 familias que trabajan para nuestro proyecto. Entonces, ahora no es el momento de rendirse, pero no quiere decir que yo no esté inestable o que yo no tenga un momento personal de derrota. Eso siempre existe y siempre existirá, y como lo decíamos, son los momentos que te hacen entender que eres real, que todo es en valor a la música. Hacemos mucho hincapié que nuestro primer valor y nuestro primer respeto es por la música. Hacemos esto por la música, no por lo que venga. Entonces, honestamente, es importante que ustedes sientan en mí
¿sabes? Una cuestión de dicotomía, que a veces estamos en las buenas y en las malas también, y que muchas veces no sabemos cómo resolver nuestro aquí y ahora, pero que siempre llega la respuesta cuando eres alguien diligente y comprometido. Ay, es que tengo frío a mediodía. Es que da miedo, es que lástima. Sí llevo miedo y sí llevo una herida, la misma que me lleva. Cuenta de los días, nadie puede ver. Sí tengo miedo, sí llevo una herida, la misma que me lleva a ti, y tomo cuenta de los días, nadie puede ver. Sí tengo miedo, sí, llevo una herida, la idea es que la idea es que vengas a mí. Lonely nights. Yo no quiero lonely nights. No quiero lonely nights. No tenga más. No tenga más. Lonely.